el libro de Proverbios, capítulo número 30. Al libro de Proverbios, por favor, vamos a Proverbios, capítulo número 30. Y por favor, apague su teléfono celular o póngalo en silencio durante el tiempo de la enseñanza. Proverbios, capítulo número 30, en esta tarde en que estamos recordando a nuestras madres, pues quisiera hablar acerca de ello. Quisiera, hermanos, hablar acerca del amor de una madre. Vamos a leer. Capítulo 31, Capítulo 31, versículo 10 de Proverbios. Proverbios 31, 10. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Ahora os quiero hablar acerca del amor de una madre. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú bendigas en esta tarde esta predicación de tu palabra. Bendigas esta enseñanza que traemos delante de tu presencia y delante de mis hermanos. Señor, que bendigas la atención y que puedas abrir el entendimiento de cada hermano, cada hermana que en esta tarde está presente o está en casa escuchando la transmisión. Bendice, Señor, ese tiempo. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Imploramos de tu presencia, imploramos de tu bendición en este día, en esta tarde en que recordamos a nuestras madres. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por su esfuerzo, gracias, Señor, por su sacrificio y por su amor. Pedimos de tu presencia, pedimos de tu bendición. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Quédate con nosotros en esta tarde y rogamos que abras la mente y el corazón, el entendimiento de aquellos que no son salvos, para que vengan a los pies de Cristo. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, pues yo creo que
Deberíamos y debemos de estar recordando y celebrando a nuestras madres, no solamente en este día, sino cada día, porque cada día ellas son madres, cada día nosotros somos hijos. Muchas personas en el 10 de mayo tiran casi la casa por la ventana. Recuerdo en años pasados, en esos días los restaurantes se abarrotan. Los lugares públicos se abarrotan, mucha gente sale, quiere celebrar a sus mamás y las invitan y hacen una fiesta, pero tristemente el resto del año se olvidan de ellas. El resto del año las olvidan, las regresan, las recluyen algunos en asilos, las dejan ahí encerradas en sus casas, se enojan, les dicen, mamá, es que tú ya eres necia, y las tratan como niños chiquitos y están quejándose constantemente de sus madres. Y es triste, hermanos, el que a muchas solamente se les reconozca o solamente se les busque en este día. Que solamente en días como este se les da regalos, se les visita, se les anima, se les da una ofrenda tal vez, un regalo, pero el resto de los días no se acuerdan de ellas. Y hermanos, pues no debería de ser así. Creo que cada día debemos de estar recordándoles, cada que tenemos oportunidad, apoyarles, cada que tenemos oportunidad, visitarles, el poder exhortarles, el poder ser de bendición como sus hijos, porque cada día somos hijos y cada día ellos son madres y seguirán siéndolo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, está ahí en Efesios. Acerca de honrarle, la honra no solamente es para papá, es también para con mamá. Y dice la Biblia que si honramos a nuestros padres, y en ese caso de una manera más específica, si honramos a nuestras madres, nos va a ir bien. Y si nosotros cada día honramos a nuestras madres, si cada día tratamos de comportarnos a la altura de un buen hijo, obediente. Y hermanos, ese pasaje no solamente aplica para cuando somos hijos de casa, no solamente se refiere para cuando estamos dentro del hogar, hermanos, también aplica para cuando estamos ya de una manera independiente, cuando ya tenemos casa, cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos. Podemos seguir honrando a nuestras madres, podemos seguir reconociéndoles, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todavía de adultos, al ser hombres y mujeres casados, necesitamos que nos vaya bien. Necesitamos tener la presencia, la bendición de nuestro Dios. Pues así lo dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si nosotros desde temprana edad aprendemos a honrar, ¿y qué es honrar? Pues es tratarles con el debido respeto, es no ponernos al tú por tú con ellos, con ellas, no estar tratándoles como nuestros amigos en la escuela, como vulgarmente decimos, como nuestros compadres. Y tristemente, hermanos, está en aumento el matricidio, el parricidio, la Biblia lo menciona. Hombres literalmente matando a sus madres, que ya son una carga para con ellos. Hombres o personas jóvenes recluyendo a sus madres, diciendo, tú no sabes lo que dices, ya estás pasada de moda, estás anticuada, tú dices puras tonterías, tú no me controlas, es mi vida. Y tantos jóvenes hoy día que viven en la drogadicción, en el alcoholismo, deshonrando a sus madres, vituperando, maltratando a sus madres. Es triste, hermanos. Escuchaba hace tiempo de un hombre adulto levantándole la mano a su madre que es temerosa de Dios. Y platicaba hace tiempo con una madre, decía, es que no sé qué hacer, es que mi hijo me amenaza y mi hijo me dice esto, el otro. Y yo tristemente le decía, él no sabe lo que está acarreándose. Desconoce lo que está acarreándose para sí mismo, que es maldición de Dios. Después de tiempo podemos decir ya como adultos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas
problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas en casa? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas laborales? ¿Por qué tengo problemas con tanta gente? Puedo ir a conocer, y en parte, hermanos, es porque no hemos honrado a nuestros padres y no hemos honrado a nuestras madres. Sabemos, hermanos, que ellas no son perfectas, que ellas se equivocan como nosotros y van a tomar malas decisiones, pero aún así el mandamiento no cambia. Oh, hermanos, cuán grande es el amor de una madre que, a pesar de que muchas veces no les honramos, ellas siguen haciendo sacrificios por nosotros. Ella es capaz de soportar grandes pruebas de dolor por nosotros, sus hijos, y angustias solo por nosotros, sus hijos. Mira en Juan capítulo 16, versículo número 21. Y vamos a ver, hermanos, el ejemplo de muchas madres que han padecido, han sufrido y han sido abnegadas gracias al amor que tienen para con nosotros. Por eso, hermanos, en esta tarde es un tributo al amor de una madre. En Juan capítulo 16, versículo 21, dice el Señor Jesucristo: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Saben? Así es en muchas maneras el amor de una madre. Muchos de nosotros les provocamos dolor, les provocamos angustias, les provocamos sufrimientos por nuestra rebeldía, por nuestro comportamiento. Aquí estamos viendo ciertamente el nacimiento de un ser querido, pero vamos creciendo y vamos siguiendo y continuamos dándoles ese dolor de cabeza en muchas ocasiones. Cuando niños, tal vez por nuestra rebelión, o tal vez porque nos enfermábamos, teníamos accidentes, comenzábamos a tener fuertes calenturas a medianoche, y hay muchas de ellas desvelándose por nosotros, aún dejando ciertas prioridades, dejando de ir a trabajar, o dejando algunas actividades por cuidarnos, por sustentarnos, porque nosotros, sus hijos, sanásemos. En familias donde literalmente están pasando pruebas de hambre, literalmente se quitan el bocado de la boca para que a sus hijos no les falte. Estaba escuchando el testimonio de no recuerdo, unos misioneros que pasaron por una situación difícil, donde papá y mamá se quitaban el bocado para darle a sus hijos porque estaban pasando por momentos difíciles en sus vidas. Pero creo que no fue en tiempo de servicio de misioneros, sino antes de conocer de Cristo, me parece. Pero, hermanos, podemos nosotros tener en poco todo ese sacrificio, podemos tener en poco todo ese esfuerzo que muchas veces hacen y continúan haciendo por nosotros, sus hijos, por nuestra causa, por nuestra necesidad. Ella es capaz de soportar las más grandes penas y vergüenzas por culpa de nuestra desobediencia. Lo repito, Proverbios capítulo 29, versículo número 15. Libro de Proverbios, en el capítulo número 29, en el versículo número 15, dice así la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oh, hermanos, ¿cuántas mujeres son capaces de soportar vergüenza por causa del niño consentido? ¿Cuántas mujeres han tenido que enfrentar lo que sus bebecitos hacemos cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando éramos detenidos tal vez por la autoridad, tal vez en la escuela porque hacíamos travesuras ya más grandes, cuando tal vez la autoridad nos llevaba recluidos por las decisiones incorrectas, erróneas que tomábamos? O porque simplemente fuimos unos niños consentidos, y bueno, no estoy justificando al niño consentido, sino lo que quiero ensalzar es como muchas de nuestras madres han sido capaces de soportar vergüenza,
pena y sufrimiento por nuestra culpa, por nuestra testarudez, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, teniendo que dar la cara por nuestras malas actitudes, teniendo que presentarse ante el maestro, ante la maestra, después ante la autoridad, ante patrones, tal vez incluso, por nuestras actitudes. Dice la Biblia que avergonzamos a la madre. Mira, no está diciendo que avergonzamos al padre, sino a la madre, porque es la madre la que pasa el mayor tiempo con el hijo. Es la madre la que mayormente está tratando de educar y de infundir principios morales y espirituales a los hijos. Y cuando nosotros como hijos fallamos, la primera avergonzada es la madre. Muchas madres, con tal de cumplir los caprichos de sus hijos, se desprenden de cosas o sacrifican para que sus hijos, muchas veces consentidos y malagradecidos, estemos disfrutando de esos deleites. Porque tristemente, hermanos, no solamente somos consentidos, somos ingratos. Los hijos, hermanos, en gran manera podemos llegar a ser ingratos con nuestras madres. No reconocemos lo que ellas muchas veces hacen. Y es más, hasta podemos tenerles no como madres, sino como nuestras siervas, como nuestras criadas, que queremos que estén ahí sirviéndonos cuando nosotros lo necesitamos. Tristemente, muchos padres no son capaces de cuidar a sus hijos. Tienen que acudir a la abuela para que esté cuidando al hijo, para que esté cuidando a la hija, mientras los papás van y se deleitan o se deslindan un poquito de los hijos. Y creen que tienen a la mamá ahí presta, lista, para que cuando los hijos quieran, ahí está mamá para cuidarla a sus hijos. He sabido de hermanas que por tener que cuidar a los nietos, dejan de hacer otras actividades importantes que tenían planeadas. Querían hacer cosas. Y es que a veces creemos que como ya son mayores, pues ya no tienen planes. Como ya son más grandes, pues ya están para servir a los nietos. Y yo sé que una abuela lo hace con cariño, con amor. Pero hermanos, a veces prescindimos de sus servicios como si fueran nuestras siervas, nuestras criadas. Y no preguntamos, sino decimos, ahí te encargo a los hijos. O como sabemos que no pueden negarse, tal vez sí les preguntamos, pero ella mueve tantas cosas para tener que quedarse a cuidar a los nietos. Pero hermanos, a veces olvidamos que todavía tienen una vida, planes, deseos. Todavía necesitan servir a Dios. Todavía necesitan vivir para Dios. Y muchas veces, repito, prescindimos de sus servicios creyendo que están ahí para cuando les necesitamos. Somos ingratos. Somos malagradecidos. Nos aprovechamos muchas veces de su nobleza, de su amor. Nos aprovechamos de la actitud de amabilidad, de disposición, de servicio para con ellas. Y todavía, a pesar de ello, les reclamamos porque no hacen bien su trabajo. Les reclamamos porque no cuidaron bien de nuestros hijos. Les reclamamos porque hicieron las cosas como yo no le indiqué. Le reclamamos porque no se sometieron a las reglas que dimos nosotros para con nuestros hijos. El amor de una madre siempre será un misterio. Aún, hermanos, cuando ya no estemos en este mundo, muchas madres siguen manifestando ese amor. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Miren 2 de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, podría preguntarse hasta dónde es capaz de llegar el amor de una madre por sus hijos. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Segundo libro de Samuel 21, 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita.
y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Mira qué tremendo esta historia. Esta mujer Rispa le mataron a 2 de sus hijos. Y dice la Biblia que ahí ahorcados, tendidos donde fueron ahorcados, ella puso una tela de cilicio arriba. O sea, les puso como una protección a sus cuerpos, para que no vinieran bestias del campo a comerse los cuerpos putrefactos de sus hijos. Dice la Biblia que desde el principio del tiempo de la siega hasta que comenzó a llover, esta mujer hacía cada día eso. Estamos hablando de un par de meses. Desde que comienza la siega, comienza a ser cosechada la cebada. Ustedes saben que se siega, después de que se siega, tiene que volverse a barbechar la tierra, se siembra y después empieza el tiempo de la lluvia. Estamos hablando de varios meses, no sé cuántos meses. Esta mujer cada día literalmente vivió debajo de los cadáveres de sus hijos, cuidando que los cadáveres de sus hijos no fueran comidos por las bestias, cuidando que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos para comerse la carne putrefacta de sus hijos, ni fieras del campo de noche. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque según orden de David, creo que no podían bajar estos cuerpos. Ella no podía darle sepultura a sus hijos. Tanto es el amor de una madre que fue capaz de vivir debajo del campo en el cuerpo de sus hijos para cuidarlos y para que ellos no fueran consumidos por las aves de los cielos ni por las bestias del campo. Así de grande pudiera ser y de incomprensible pudiera ser el amor de una madre. A veces como hermanos decimos, ¿y por qué perdonas a mi hermana? ¿Y por qué perdonas a mi hermano? ¿Y por qué le vuelves a dar una oportunidad? Porque jamás podemos conocer el amor de una madre hasta que tal vez una como mujer sea madre. Uno como hombre jamás podrá entenderlo al 100%. Por ejemplo, pensemos en mamás de narcotraficantes, en la mamá del Chapo. Para ella, este hombre seguirá siendo su hijito. Escuchaba, creo que la mujer es cristiana, me parece. Y para ella siempre seguirá siendo su hijito y seguirá defendiéndolo a capa y espada. Madres que han tenido que soportar vergüenzas por nuestra culpa. Madres que, ahora no estoy justificando el comportamiento de estas madres a favor de sus hijos, que muchas veces nosotros merecemos lo que estamos pasando. Solamente estoy resaltando hasta dónde puede llegar el amor de una madre por sus hijos. Que aunque todo el mundo esté en contra de su hijo, ella sigue defendiendo a su hijo por el amor que le tiene. Esta mujer no quería dejar ir a sus hijos. No permitía que sus hijos fueran comidos. Rispa no se los entregó a Dios. Y así pudiera haber mujeres que son capaces de abnegarse, de negarse y de sacrificar de tanta cosa por amor a sus hijos. Habemos hijos que pudiéramos ser en vida una fichita para con la sociedad. Y las madres siguen dando todo por sus hijos. Conozco casos de hombres, de mujeres que hemos sido una lacra para la sociedad. Y las madres en vida tratando de cambiar y transformar el corazón de sus hijos. Y estas madres incluso llegan a morir
y los hijos igual. Literalmente hay hijos que están absorbiendo la vida de las madres. Hay hijos que literalmente están consumiendo. Hermanos, he sabido de madres que pueden juzgar a todo el mundo, condenar a todo el mundo, pero tratando de sus hijos, son compasivas, son perdonadoras. Tratándose de sus hijos, cambian su actitud. Son implacables para con todo el mundo. Son implacables para con los que dicen cualquier palabra insignificante. Pero los hijos a veces hacemos doble, triple, cuádruple de eso. Y ahí sí son misericordiosas, son compasivas. Porque así es en gran manera el amor de una madre. No estoy justificando tampoco esto, ni estoy diciendo que así deba de ser, sino estoy tratando de resaltar cómo el amor de una madre es capaz de soportar y de esperar, aunque nosotros como hijos no lo merecemos. El amor de una madre incluso llega a ser tal que está dispuesta a engañar. Mira, vamos a ver un ejemplo. Cómo está dispuesta a engañar y a mentir por el amor a sus hijos. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Una madre en su amor es capaz de alcahuetear a su hijo hasta más no poder, de darle entrada a sus malos actos, de darle entrada a sus pecados, de tolerar su mala vida, de soportar sus acciones pecaminosas. Pero muchas madres no saben que lo que están haciendo es solapando el pecado de sus hijos. Génesis capítulo 27, versículo número 1, dice así la Biblia. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahí estaba la alcahueta de Rebeca, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, mi hermano Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Sabemos el resto de la historia, cómo Rebeca engaña a Isaac. Sabemos que esto venía de parte de Jehová, porque Esaú años atrás vendió la primogenitura. Pero bien pudo a lo mejor Isaac entenderlo si Dios se lo hubiese así manifestado o explicado por mano de Rebeca. Pero no. Rebeca decide engañar a Isaac, su esposo. Rebeca decide mentirle a su esposo. Decide arriesgarse a que su propio hijo Jacob fuese maldecido, al punto de que Rebeca dijo: tu maldición sea sobre mí. Mira lo que está diciendo Rebeca. Está siendo capaz de asumir y de recibir esa maldición que probablemente Isaac derramaría o emitiría sobre su hijo Jacob. Esta madre fue capaz de recibir la maldición con tal de que su hijo consentido fuese bendecido. ¿Por qué bendecido? Porque dice la Biblia que Isaac amaba más a Esaú
porque era un hombre de casa. Pero Rebeca amaba más a Jacob, porque era hogareño, era más de casa. Era un hombre que se sometía o que estaba más inclinado a su madre. Y esta madre fue capaz de engañar, fue capaz de mentir, fue capaz de provocar y de crear esta estrategia para que su hijo consentido Jacob recibiese la bendición de su padre Isaac. A veces una madre es capaz en su amor desmedido de provocar ese tipo de circunstancias. Ahora, Rebeca no sabía que lo que estaba provocando era un conflicto entre sus hijos. Jacob y Esaú estuvieron enemistados por esta situación por muchos años. Rebeca envejece, muere y deja a los hermanos enemistados. Deja a Jacob huyendo literalmente de la mano de Esaú por haber robado la primogenitura de su mano. Por haber tomado esa primogenitura, por muchos años Esaú quiso quitarle la vida a su propio hermano Jacob. Y Jacob, temeroso, miedoso, vivía huyendo de región tras región porque Esaú le quería quitar la vida. Al punto de que Jacob tuvo que confrontar a Esaú, diciendo, ya no quiero seguir el resto de mi vida así, peleados. Pero hasta que ellos fueron grandes, Dios les dio la gracia de poder hacer las paces y estar en paz. Pero ¿cuántos años perseguidos, amenazado, Jacob estuvo por el dolor, la tristeza y la congoja de su hermano Esaú? Hay hermanas, hay madres que no saben que lo que están provocando con sus inclinaciones a favor de sus hijos consentidos, están poniendo en contra a los hermanos. Están poniendo en contra a los demás hijos que no tienen toda esa atención, que no tienen todo ese cariño, que no tienen todo ese amor, y que dicen, es que mamá a mí no me quiere, pero a ti sí te quiere. Es que tú eres el consentido de mamá, tú eres la consentida de mamá, y a ti te quiere más que a mí. Y no saben que están provocando amargura en el corazón de sus hijos. No saben que están provocando tristeza en el corazón desdichado de aquellos que no tienen ese amor de mamá como lo tienen sus hermanos. Y no saben que están trayendo pleito, enemistad al corazón de sus hijos. Y aun cuando ellas ya no estén en casa, cuando ya no estén en este mundo, los hijos seguirán peleados. Por eso, hermana, ten cuidado al tener tus hijos consentidos a quienes les muestras más cariño, más amor y más entrega que a los demás. Estás dañando el corazón de los demás hijos a quienes no les estás demostrando esa atención. Estás provocando una enemistad y una falta de sincero amor entre los hermanos por esa inclinación hacia uno o hacia otro. El amor de una madre es capaz de hacer tanto más por aquellos a quienes más ama, que en su ignorancia puede dañar el corazón de otros de sus hijos. El amor de una madre a veces impide que vea los errores en sus hijos. Ese corazón lleno de maldad, ese corazón lleno de iniquidad y de pecado. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Muchas madres dicen, no, mi hijo no haría eso. Mi hijo es santo, mi hijo es pulcro, mi hijo no es maldoso, no fue educado, no fue criado en el mundo como ese chamaco grosero. Mi hijo, mi hija no es capaz de hacer tal maldad. Pero es tal su amor que están ciegas a lo que sus hijos hacen, a lo que sus hijos son capaces. Muchas veces ese amor les lleva a estar tan cegadas
que no son capaces de mirar lo que sus angelitos andan haciendo. Angelitos ya adultos, desde 20, 30 hasta 40 años, y todavía las madres defendiéndolos a capa y espada. Es más, quieren tenerlos todavía en casa para que no se desgasten los pobres angelitos. Para que no gastes en renta, hijito, vente aquí conmigo. Para que no gastes en terror, vente aquí conmigo. Y lo que no saben es que están trayendo dolor, tristeza y derrota al corazón de su familia. A las nueras que están siendo agobiadas por esas circunstancias. Y muchas veces uno puede verse entre la espada y la pared por los problemas que pueden generarse dentro de la familia, que quieren estar ahí todos apretados, entre esposas, entre suegras, entre nueras, entre hijos, hijas. Pero muchas veces no somos capaces de mirar cómo una madre se va a inclinar siempre, casi siempre, a favor del hijo, aunque los hijos estemos mal. Aunque las hijas estén mal, se inclinarán porque el amor de una madre siempre por su naturaleza se inclinará a defender a capa y espada lo que sus hijos hacen, aunque sea malo, incorrecto lo que los hijos estemos haciendo. ¿Cuántas madres afuera de los penales son capaces de cambiarse de lugar con sus hijos con tal de que no sufran sus angelitos en la cárcel? ¿Cuántas madres son capaces de decir: a mí lléveme, oficial, a mí reclúyame, a mí póngame ahí en la celda, a mí déjeme sin pan, sin agua, con tal de que mi hijito no sufra, con tal de que mi angelito no pase por esas penas, esos sufrimientos, y se acongojan y sufren al pensar cómo les estará yendo a sus hijos ahí en la cárcel, aún siendo culpables sus hijos de lo que siendo culpables de aquello de lo que se les acusa? No son capaces de mirar la realidad, porque muchas veces en su amor son capaces de hacer lo inimaginable, sin importar que sus hijos sean unos vagos, unos borrachos, unos drogadictos, unos asesinos, unos violadores y secuestradores, unos narcotraficantes. Para ellas eso no es suficiente. Para ellas eso no basta para seguir ofreciendo el perdón para con sus hijos. Por ello es necesario, hermana, que le pidas a Dios que te ayude a ver las cosas con un corazón imparcial, no dividido. Hermana, aunque te duela, reconoce cuando nosotros como tus hijos actuamos mal y hacemos mal, y actúa con madurez, y pídele a Dios de su gracia y de su presencia para que seas imparcial para con todos tus hijos y no provoques división en el corazón de los mismos. Pídele a Dios que te dé carácter, que trabajes en tu carácter. Pide a Dios sabiduría para que cuando tus hijos sean mayores te hagan caso y atiendan a tu consejo. Hermana, sé sabia cuando tú estás dedicando tiempo para con tus hijos, en atenderles, para cuando estás atendiendo a tus nietos. Yo sé que el amor es grande, pero muchas veces desgasta e impide que uno pueda tener esa vida, esos planes que Dios tiene para contigo. Uno puede decir, bueno, pues ¿qué más pudiera hacer? Pregúntale a Dios. Dios tiene todavía planes para con tu vida. Dios tiene cosas todavía que tratar y que trabajar en tu corazón. Pero muchas veces somos incapaces de mirar la vida que Dios tiene para con nosotros, para contigo, hermana, por querer hacer todo a tus hijos. Recordemos que Dios va a pedir cuentas de manera individual a cada uno de nosotros. Sí, va a pedir cuentas a papá y a mamá, pero también de manera individual por nuestra vida. Pero muchas veces hay tanta madre solapadora, alcahueta, que soporta y que sigue aguantando las actitudes, los comportamientos infantiles de los hijos, y no sabes que lo que estás provocando es tener niñotes en pañal todavía, inmaduros.
incapaces de ser responsables en el hogar, incapaces de poder criar y educar una familia, porque no fuiste capaz de hacerle responsable, de ponerle cuentas, de volverle maduro en su vida, en su comportamiento. No somos capaces de mirar los problemas que tú le vas a dejar cuando te mueras y ya no estés en este mundo. Y que los hijos sufriremos porque no se nos enseñó a ser responsables. No se les enseñó a actuar con madurez. Recuerda, hermana, que tú y yo no somos eternos. Que algún día Dios nos va a llamar a cuentas. Y si tú estás solapando, estás alcahueteando, estás pasando por alto las actitudes infantiles de los hijos, ay de ellos cuando tú ya no estés. Ay de ellos cuando no esté mamá para rescatarlos, cuando no esté mamá para solucionarles el problema, cuando no esté mamá para proveerles todo el dinero que necesitan para salir de su deuda. Es triste, hermanos, pero conozco el caso de una madre que ya es, dicen, de la cuarta edad, de la cuarta edad, que es ya de los 80 para arriba. Y todavía se sigue desprendiendo de su pensión para darle a su hijito. Ya anda en los 80 años y todavía le anda depositando al hijito. Tiene que negarse a cosas que ella necesita para darle a su hijito, que no es capaz de trabajar con sus manos. Pero a veces, hermanos, uno no puede entender hasta dónde puede llegar el amor de una madre. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que muchas veces el amor de una madre, en lugar de beneficiar, perjudica. En lugar de hacer un bien a sus hijos, les está dañando, les está volviendo incompetentes, les está volviendo inmaduros, les está volviendo delincuentes incluso, sabiendo que siempre va a estar ahí mamita. Porque cuando me porte mal, ahí va a estar mamita para sacarme de los separos. Cuando haga algo malo, ahí va a estar mamita pidiendo dinero prestado para pagar las deudas que el hijito está provocando. Cuando cometa un error, ahí va a estar mamá para solucionarle su problema. Y no está enseñándole mamá a ser responsable de sus actos. No está exigiéndole. Y está dañando su futuro. Está dañando su futura vida, porque no le está enseñando a ser dependiente primeramente de la gracia de Dios. Solo los hijos que han tenido una madre con carácter firme son aquellos que han sido formados con un corazón verdadero para con Dios. Puedo contar testimonio de pastores que dicen: yo de niño me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y me decía, haz esto, haz lo otro. Constantemente habla mucho el pastor Agüero de cómo él se acuerda cuando su mamá lo llevaba a la iglesia. Y él decía, llegaba a veces de trabajar el día miércoles y llegaba lloviendo. Y llegaba mi mamá con un dolor de cabeza. Y dice el pastor, yo dentro de mí decía, hoy no vamos a ir a la iglesia porque está lloviendo y mi mamá le duele la cabeza. Y el pastor decía, mamá, hoy no vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Y decía la mamá, ¿cómo no? Si con dolor de cabeza me fui a trabajar, ¿por qué no voy a ir a la iglesia con dolor de cabeza? Si con dolor de cabeza me ando yendo a trabajar, me ando mojando, ¿por qué no voy a la iglesia con dolor de mojándome también? Y dice el pastor, ¿cómo me acuerdo la firmeza, la madurez que transmitió mi madre y el amor a las cosas de Dios? ¿Cómo recuerdo cuando muchas veces yo llegué a cometer errores, decía el pastor, y mi madre me decía, tú la hiciste, ahora la pagas? Me hacía enfrentar las consecuencias de mis actos. ¿Cómo recuerdo cuando yo no tenía ganas de ir a la iglesia y mi mamá me decía, vamos a ir a la iglesia porque lo necesitamos? Y hermanos, es uno de los recuerdos más grandes que tiene el pastor de su vida de cristiano. La actitud que su mamá tuvo para con él, para encaminar en las cosas de Dios. Y él decía, ahora amo a Dios porque mi mamá me enseñó a amar a Dios. Hermana, ¿estás enseñándole a tus hijos a amar a Dios? ¿Estás enseñándole a tus hijos
a poner a Dios en primer lugar? ¿O estás con tu ejemplo enseñándole que Dios puede estar en segundo o tercer lugar a veces, y cuando tienes necesidad, ahí sí está en primer lugar? Cuando tienes otras cosas, otras prioridades, lo pones hasta en tercer o cuarto lugar, pero cuando estás en necesidad, ahí está en primer lugar en tu vida. ¿Qué ejemplo estás dándole a tus hijos? Sean pequeños, sean medianos, sean grandes. ¿Qué tipo de carácter estás demostrando delante de tus hijos en cuanto a las cosas de Dios? Mira, hay hermanas que pueden ser implacables para todo, pero cuando está entre la espada y la pared de tomar o Dios o los hijos, se inclinan hacia los hijos. O Dios o los hijos, pero si fuera o Dios o el mundo, o Dios o el trabajo, o Dios o cualquier otra cosa, ahí sí van inclinadas a Dios. Pero cuando ven entre la espada y la pared, o Dios o los hijos, se inclinan a los hijos. ¿Qué ejemplo estás dando hoy a tus hijos? De tu amor a Dios, de tu interés a Dios y de tu entrega a Dios. ¿Qué ejemplo le estás mostrando en ese momento? ¿Eres capaz de renunciar a ciertas cosas por amor a tus hijos? ¿Y qué actitud les estás demostrando? En todo otro momento, no cedes. No, primero Dios. Pero cuando se trata de tu hijo, ahí sí cedes. Ahí sí doblas las manos. Ahí sí haces una excepción. ¿Y qué ejemplo estamos dando? ¿Y qué ejemplo se está dando a los hijos de ese amor incondicional que muchas veces pudieras estar demostrándoles? Es por eso, hermana, hay que buscar un equilibrio entre el amor y la disciplina. Hay que buscar un equilibrio entre ceder por el amor que se les tiene y actuar con firmeza y con carácter cuando son dignos de una disciplina. ¿Cuántas madres prefieren no estirar la mano cuando hay que disciplinarlos? Prefieren retraer su mano por la compasión que les tienen. Saben que los hijos son dignos de disciplina. Saben que los hijos son dignos de un castigo, pero por el amor de madre prefieren retraerse y no dar ese castigo que merecen los hijos. Y después los hijos estamos ahí aprovechándonos de la compasión y de la misericordia de mamá. Y después los hijos estamos ahí burlándonos. Mi mamá entiende. Mi mamá no me pide cuentas. Mi mamá al final dice que me va a dar, pero se arrepiente. Mi mamá no dice nada. Es el cuento de muchas familias. La actitud y el comportamiento que muchas de nuestras madres están asumiendo ante esas circunstancias. Pero por ello, hermanos, hermana, hay que buscar ese equilibrio entre el amor y la disciplina. No les sobreprotejas cuando sabes que no son dignos de ello. No les compadezcas cuando sabes que merecen un castigo. Enséñales, ten carácter para con ellos. Espera de ellos más de lo que te demuestran. Tú sabes que tu hijo, tu hija es capaz de hacer más de lo que muchas veces tú le exiges. Porque Dios les ha dado un carácter, un corazón, una capacidad de hacer mejores cosas de las que tal vez tú como madre has hecho en la vida. Trabaja en desarrollar su carácter. Pide a Dios sabiduría. Y aun cuando sean mayores, tú sabes que no se apartarán. Dichosa es aquella madre que desde pequeño condujo a sus hijos a la casa de Dios. Mira en Proverbios capítulo 22. Aprende, hermana, a no estar pasando por alto cuando como hijos estamos fallando. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dichosa aquella madre que desde pequeño condujo a sus hijos a la casa de Dios. Volviendo a este ejemplo, el pastor se acuerda
¿Cuántas veces su mamá le instruyó, le enseñó y le mostró con el ejemplo a poner a Dios en primer lugar? Ahora podemos ver un ejemplo vivo sobre el amor a Dios por lo que se le enseñó en su vida. Cuando tú trabajas en el corazón de los hijos desde temprana edad, no batallarás con ellos cuando sean mayores. No batallarás en que te desobedezcan, en que se comporten de una manera distinta. Oh, cuánta mujer está tratando de cambiar a sus hijos suplicándole: hijito mío, hazme caso, hijito mío, obedece a mi voz, hijito mío. Y cuando eran niños, no se dedicaron a enseñarles carácter, no se dedicaron a enseñarles temor a Dios, no se dedicaron a enseñarles la compasión, la obediencia. Es ahí donde tienes que utilizar esa herramienta que Dios te ha dado tan poderosa, que es la oración. Llega un momento donde ya uno no puede cambiar el corazón de los hijos más que solamente Dios. Dios te ha dado 2 rodillas fuertes para doblarlas ante Dios y rogar y suplicar e implorar que Dios cambie el corazón torcido, chueco de muchos de nuestros hijos. Es ahí donde hay que empezar a poner en práctica esa fe. Pedir a Dios perdón por lo que tal vez no se hizo en vida cuando los hijos eran pequeños, y al mismo tiempo pedir misericordia de lo alto para que Dios obre poderosamente en el corazón de aquellos hijos que andamos en rebeldía y en desobediencia. Una madre es dichosa cuando intercede incansablemente por sus hijos y por su corazón delante de Dios, como tal vez nadie más quiere hacerlo, como tal vez nadie más está dispuesto a hacerlo, ni siquiera papá, ni siquiera el padre tiene ese deseo de tal vez entregarse en oración, en súplica y en ruego por sus hijos, como puede ser capaz de hacerlo una madre. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, pero estoy en 2. Y por este niño oraba, y Jehová me lo dio, Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, yo creo que Ana continuó orando por su hijo una vez que él fue entregado y dedicado al servicio al Señor, para que Dios lo usase grandemente. Y vaya que Dios lo hizo. Dichosa la madre que desde temprana edad ora por su hijo, ora por sus hijos, los entrega y los consagra al Señor. Probablemente, aunque Ana no vio crecer a su hijo Samuel, probablemente fue el hijo más querido que tuvo, por lo que le costó y por lo que él hizo en su vida, que fue servir a Dios. Dice la Biblia que Dios se acuerda de Ana y tiene más hijos, a los cuales crió y educó en casa. Pero probablemente Samuel fue especial para Ana, porque fue ese hijo pedido a Dios y fue ese hijo entregado y consagrado para servir a Dios. Muchas madres cristianas hoy día dicen: no, hijo, entrégame una carrera, entrégame un buen trabajo, entrégame una posición en la sociedad, entrégame esto para que el mundo te acepte. Pero no dice: entrégame un corazón para Dios, entrégame un corazón para servir a Dios, entrégame una vida consagrada, porque ellas prefieren ver a sus hijos siendo alguien allá en el mundo, siendo alguien allá en la vida, pero no siendo alguien para el Señor. Y qué equivocadas están aquellas hermanas que piensan así.
que prefieren que sus hijos enfrenten este mundo de pecado, de tristeza, de dolor, de angustia, para que el día de mañana estén divorciándose los hijos, para que el día de mañana estén peleándose con sus esposas, para que el día de mañana estén angustiados cuando vean a sus hijos enfermar y aunque tengan dinero no pueden hacer nada para sanar a sus hijos. En lugar de enseñarles el temor a Dios, en lugar de enseñarles una dedicación y una consagración a Dios, depender de Dios en oración, y para que digan, aunque mañana tal vez mi hijo no tenga una posición como en el mundo, tiene un gran Dios que estará con él toda la vida. Tiene un hombre, un Dios todopoderoso que sustentará, que proveerá trabajo, dinero, salud, casa, ropa, y nada le faltará porque confía en el Dios todopoderoso. Pero muchas hermanas, muchas cristianas, muchas madres no piensan así. Quieren que sean alguien en este mundo y quieren darles educación para que sean alguien en este mundo, y no les están enseñando a depender del que provee todo en este mundo. Dichosa esa madre que sigue orando, sigue educando, sigue criando a sus hijos para tener temor a las cosas de Dios, para crecer con carácter, con firmeza, con dedicación, con integridad, enseñándoles a confrontar y enfrentar los errores que uno pueda cometer en la vida. Dichosa aquella madre que desde pequeño consagra a sus hijos al Señor. Qué egoístas aquellas madres que quieren hijos para sí mismas y no para Dios. Dice la Biblia en Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por ello, educa a tus hijos para ser siervos de Dios, no siervos del mundo. Si los educas para ser siervos del mundo, los vas a amargar en este mundo. Los vas a inclinar al pecado y a un inminente juicio de destrucción. Es triste saber de mujeres que quieren que sus hijos estén mejor con mujeres mundanas, que tienen posición, tienen dinero, pero finalmente mundanas, que tienen economía, aceptación ante la sociedad, lo cual los va a destruir a la postre. Aunque el amor de una madre ciertamente es incondicional, muchas veces ese amor de madre no les beneficia, les daña. Es grande el amor de una madre, eso es innegable, lo acabamos de ver, pero muchas veces ese gran amor de madre no les hace bien a los hijos, les daña, porque ya no es un amor sacrificial, ya no es un amor de lo alto, es un amor que da todo, aunque sepa que sus hijos están mal. Qué bueno, qué bendición ese amor de madre, pero ten cuidado cómo amas a tus hijos, cómo les demuestras ese amor, cómo les demuestras esa entrega, cómo les demuestras ese cariño por las cosas de Dios. Por lo cual es necesario orar por sabiduría, para no ser movida por el amor, sino por la gracia y la sabiduría que da Dios de lo alto. Para que no seas solapadora, para que no te dejes alcahuetear por los hijos, como Rebeca, como Rispa, que era capaz de estar ahí aún teniendo a sus hijos muertos. Como tantas mujeres en la Biblia encontramos. Decide ser como la mujer virtuosa, que ama su familia, pero primeramente ama a Dios. La mujer virtuosa pone en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su familia. En segundo lugar su esposo y en tercer lugar a sus hijos. Ese es el orden divino. En primer lugar Dios, segundo lugar esposo y en tercer lugar los hijos, porque los hijos algún día se van a ir y quien se queda en la casa es el esposo. Y es él la cabeza de la familia. Yo sé que los esposos muchas veces somos testarudos, necios, pero debe ser el orden divino para que Dios te bendiga y Dios te prospere y que Dios te guarde.
Gracias a Dios por el amor de una madre. Pero analiza, hermana, cómo estás dedicando tu amor para con tus hijos. Ese amor incondicional es como el amor de Dios para toda la humanidad. Como el amor de Cristo que se dio a sí mismo por ti y para mí, para darnos perdón de pecados y vida eterna. La Biblia claramente nos enseña que Cristo vino a morir a este mundo. Incondicionalmente dio de su amor y su misericordia para que tú y yo podamos algún día creer y venir a sus pies por perdón de pecados. Si en esta tarde habrá alguien que no tiene la seguridad de su salvación, tú puedes venir a los pies de Cristo en este día. Así como ese amor de madre tan grande por un hijo, así es el amor de Dios para la humanidad. Él desea que tú conozcas de Cristo. Él desea que tú vengas al conocimiento de Él para tu salvación, pero no te va a obligar a hacerlo. Él espera que te arrepientas y le conozcas en tu corazón como tu Salvador. Gracias a Dios por nuestras madres, gracias a Dios por su amor y gracias a Dios por el amor de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor te damos por el amor de nuestras madres, por la entrega, por la dedicación. Gracias porque has sido bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Pedimos si hay alguna persona que está escuchando, ya sea aquí en la iglesia o en casa, que no tiene a Cristo en su corazón, te ruego y te pido que tú salves su alma en esta tarde. Que seas propicio a él o a ella y perdone sus pecados. Por amor a tu nombre, por amor a tu obra, te lo pido, te lo ruego, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, habrá alguien que dirá en esa tarde: pastor, no tengo la seguridad de mi salvación, no tengo a Cristo en mi corazón, pero en esta tarde yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador. Quiero pedirle a Cristo que me perdone, quiero pedirle a Cristo que venga a mi corazón. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Voy a cambiar la pregunta. Primeramente, demos gracias a Dios por el cariño de nuestras madres. Gracias a Dios por esa dedicación, ese sacrificio, esa entrega que tuvieron para con nosotros en su momento, al educarnos, al criarnos. Pero también reconozcamos, hermana, que también estás haciendo las cosas con tus hijos. Un tributo al amor a nuestra madre. Pero aquellas que todavía tienen oportunidad de enderezar las cosas, ¿cómo estás educando y criando a tus hijos? Sí, es incondicional, es grande, pero a veces ese amor es dañino y no es beneficioso para con los hijos. Porque no actúas con sabiduría, no actúas con la gracia de Dios, con carácter. Sí, pon todo tu amor con tus hijos, pero también pon carácter, pero también pon sabiduría, pero también busca hacerlo con la gracia de Dios. Y nosotros como varones, oremos por nuestras esposas, por nuestras hijas, por nuestras madres, que Dios siga dándoles sabiduría para conducirse en este mundo. Puestos de pie, con los ojos cerrados, con cabeza inclinada, vamos a escuchar el piano. Yo te invito, aquellas nuestras madres que nos has permitido tener para criarnos, educarnos. Gracias, Señor, por el sacrificio que muchas han tenido al negarse literalmente a una vida placentera por el amor a sus hijos, que han negado muchas cosas buenas para dárselas a sus hijos. Y nosotros somos ingratos, malagradecidos. Nosotros no sabemos, Señor, cómo mostrar esa gratitud para con ellas.
Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Suplicamos de tu presencia para con nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Voy a sentarse, hermanos. Vamos a recoger la ofrenda de misiones.